Hermanos amados, yo quiero compartir nuevamente 3 versículos de los que leíamos alternadamente y que nos servirán de base para la meditación de esta mañana. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos al Señor. Padre eterno, misericordioso, estamos delante de tu presencia con humildad, clamando, Señor, para que tu Espíritu Santo sea quien habla en nuestras vidas. Hemos leído tu palabra, Señor, y queremos que ella sea quien esté guiándonos en todo lo que tenemos que hacer, pero por sobre todas las cosas, nos hable para poder consagrar nuestra vida a ti. Señor, tú nos conoces, tú conoces de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones, por eso rogamos que tú te perfecciones en nosotros, oh Dios. Padre, derrama tu Espíritu Santo sobre cada uno de los que hemos llegado hasta acá, te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos amados, como estaba señalando, han habido 2 hitos que han sido sumamente significativos para la vida de la Iglesia. El año pasado estábamos recordando los 500 años de la Reforma, y este año la Iglesia Presbiteriana ha recordado sus 150 años. La Iglesia de Viña también tiene una parte importante en esa historia de 150 años, es una iglesia más que centenaria. Por tanto, son episodios que sin duda nos están hablando de cómo la mano del Señor se va manifestando en la vida de la iglesia, cómo la iglesia, y como lo sostenemos nosotros, los presbiterianos, la iglesia es el cuerpo glorioso de Cristo, y por lo tanto es Dios quien la sostiene, a pesar de todas las situaciones y a pesar de todas las dificultades que ha vivido. Probablemente ya han compartido en la historia de estos 150 años las tristezas que hemos tenido que vivir. Hay un himno que a mí me emociona siempre cuando dice que por ella, hablando de la iglesia, mis lágrimas son Señor, porque efectivamente eso representa el amor por la obra del Señor. ¿Cuántas lágrimas derramaron aquellos que nos precedieron para desarrollar el trabajo de la evangelización, de la predicación de la palabra del Señor? Pero todos ellos lo hicieron porque estaban guiados por el Señor, porque la mano de Dios se estaba manifestando en la vida de cada uno de ellos. Amados hermanos, es importante que también nosotros sepamos que esto de recordar o de mirar hacia atrás es para ver cómo Dios ha ido abriendo tesoros para que nosotros podamos mantenerlos y desarrollarlos. Y la palabra tesoros que es usada en la Escritura, fíjense que tiene varias aplicaciones. En el libro de Éxodo, Dios dice a un grupito de personas, le dice, ustedes son mi especial tesoro. ¿Y quién eran ellos? Ellos no eran un pueblo, eran familias, eran los descendientes de Jacob, cuando había muchas otras naciones a su alrededor. Eran un grupito y Dios les dice, ustedes son un especial tesoro para mí. Y esa era la iglesia, como decimos nosotros, la iglesia del Antiguo Testamento. Allí estaban los ojos de Dios puestos en un grupo que Él había elegido y seleccionado. Porque la historia de las Escrituras que nosotros hemos leído nos muestran que las cosas del Señor son distintas a las cosas que la sociedad nos presenta. Hace algunos años, algunos meses atrás, me tocaba predicar en mi iglesia y por alguna cosa que no entiendo, yo me sentía ya como que pasado los 60 años uno ya trabajaba, entonces uno empieza a decir, no, ahora es tiempo de los jóvenes. Y me tocó trabajar el texto de Josué, cuando Josué le dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Y estudiando el texto me di cuenta que Josué tenía más de 60 años cuando le toca asumir un liderazgo. Y ahí me di cuenta que el Señor nos llama a trabajar hasta el último día de nuestras vidas. No podemos pensar que ya hemos hecho suficiente. Nunca es suficiente. Siempre
estamos llamados a servirle al Señor, desde los más jóvenes hasta los más mayores. Hermanos amados, los tesoros son algo valioso e importante. Jesucristo le dice a los que están escuchándole: donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. ¿Cuál es el tesoro de la vida de cada uno de los que estamos aquí? La Iglesia Reformada, la Iglesia Presbiteriana de Chile, ha heredado como uno de estos tesoros la palabra del Señor. ¿Y qué es la palabra del Señor? Cuando nos vamos a hacer miembros, los pastores o los presbíteros que nos están examinando nos preguntan: ¿qué es la palabra del Señor para su vida? ¿Qué es la palabra del Señor para mi vida? Seguramente los que somos miembros ya hemos respondido que es la única regla de fe y práctica, ¿verdad? Pero ¿es realmente eso? ¿Es realmente la Biblia un tesoro tan valioso que es la que va a guiar mi vida? ¿Es la que está dictando cómo debo comportarme? Eso es algo que para nosotros tiene que ser una prioridad. ¿Y por qué tenemos que considerar esto de forma tan especial? Una primera de las cosas que nosotros deberíamos tener en cuenta es que esta es una de las cosas más valiosas que hemos podido recibir. El apóstol Pablo está recordándole a este joven Timoteo que debe persistir en aquello que ha sabido desde la niñez y que son las Sagradas Escrituras. Amados hermanos, en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, desde los versículos 6 en adelante, se le enseñaba al pueblo de Israel que estas cosas que habían escuchado de lo que Dios había hecho con el pueblo debían ser enseñadas y repetidas, y volver a repetirlas cuando andaban en el camino y cuando estaban en las casas, decía, y ponerlas como frontales para que no se les olvidara. En general a nosotros nos suele ocurrir que muchas veces nos olvidamos de las cosas que hace Dios en nuestra vida. En ocasiones, cuando tenemos que vivir algunas dificultades, puede ser que la palabra del Señor se nos olvide. Me recuerdo en marzo, me tocó pasar una situación que no había vivido antes y que fue un poquito compleja para mí. Llegué de mis vacaciones y el mismo día que llegaba a mis vacaciones, la empresa me tenía la sorpresa que me tenía vacaciones permanentes. Así que fue complejo. Recuerdo que esa noche no fue una noche muy agradable, lo compartía con mi esposa, mis hijos. Ellos estuvieron ahí inmediatamente acompañándome, oramos mucho. Pero fue una noche difícil. Y a veces en esas dificultades complejas se nos olvida que nuestra vida es sostenida por el Señor. Se nos olvida lo que la palabra del Señor nos dice, que nosotros somos un tesoro, que nuestra vida es importante, que nuestra vida es del Señor. Y como dice Romanos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Así que no hay nada de lo que nos acontezca que esté ajeno a la mano del Señor. Pero a veces nuestra memoria nos traiciona. Y también pasa que muchas veces, cuando estamos al revés muy bien, nos sentimos tan autosuficientes que también se nos olvida lo que la palabra del Señor nos dice. Y pensamos que todo lo que hemos desarrollado en nuestra vida tiene que ver con lo valioso que soy yo, lo importante que soy yo. Cuando la palabra del Señor también nos descubre realmente quiénes somos y qué somos. Por eso estaba esta enseñanza en el libro del Deuteronomio, estas cosas repítelas cuando vayas caminando para que no se nos olvide que Dios es quien guía nuestra vida, para que no nos olvidemos todo lo que el Señor nos ha transmitido. Por eso le dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Muchos de nosotros probablemente no llegamos a la iglesia de niños como algunos de los que están aquí en estas bancas. Llegamos tal vez jóvenes, otros han llegado más adultos. Pero para todos,
El conocimiento de las Escrituras es, sin duda, una de las mayores y más valiosas revelaciones que Dios nos ha querido entregar, porque nos permite realmente poder conocer quién es el Señor. Pero también hay otro hecho aquí importante que está ahí contenido en Deuteronomio 6 al 9. Dice que estas cosas las enseñarás a los hijos y a los hijos de tus hijos. La sociedad nos dice, o escuchamos por ahí, los que somos abuelos, aquí hay varios, o por lo menos algunos que yo veo, dice entonces, no, yo ya crié a mis hijos, ahora ya no tengo responsabilidad. La Biblia no nos dice eso, fíjese. La Biblia establece que seguimos siendo responsables a los hijos de tus hijos. ¿Cómo cambian los parámetros que nos entrega la sociedad con relación a lo que revela la Escritura? Persiste tú en esto que has aprendido. Un segundo aspecto que nosotros podemos considerar que es importante para nosotros los creyentes, que debemos tener en cuenta, y por qué las Escrituras son significativas para nuestra vida, es que esta es una revelación que Dios nos da, única, que nos permite conocer a Cristo y comprender nuestra salvación. Probablemente todos han oído que hay una revelación general y una revelación particular. El Salmo 19 que leía el pastor habla precisamente de esta doble revelación. Por una parte decía, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Una revelación que está para todos, como dice Romano, que las cosas, en el capítulo 1, dice que las cosas invisibles se hacen claramente visibles por la creación. Ahí está la revelación para todos, para que nadie tenga excusa. Pero hay una revelación particular y es precisamente estas Sagradas Escrituras. Una revelación que Dios ha dado para ustedes, para mí, para nosotros. Primero, la Biblia, desde el comienzo, en el Antiguo Testamento, al final del Nuevo Testamento, están revelando a Jesucristo como el propósito de la creación de Dios. Segundo, las Escrituras nos permiten realmente conocer la revelación que Él tiene para la salvación. No hay otro medio, no hay otra forma de conocer lo que Dios ha hecho por su vida y por la mía. Una tercera cosa es que nos está revelando que Dios es el creador de todo. Y que desde la caída, desde el minuto en que el hombre pecó, Dios tenía un plan de salvación, cuando en Génesis 3:15 está diciendo que pondré enemistad entre ti y tu simiente. Esta te herirá en el calcañar y tú le herirás en la cabeza. Ahí está el plan de Dios, ya manifestado, que tiene que ver con Jesucristo. Entonces los creyentes, como a Timoteo se les está enseñando, debemos manejar las Escrituras porque solamente estas nos van a hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No sé si les ha tocado en alguna ocasión, por mi trabajo me ha tocado muchas veces conversar con personas que hablan del conocimiento intelectual de la Biblia, pero dicen que no la entienden. Y lo que es peor, no la creen. No, pero una persona me preguntaba y me decía, bueno, pero a ver, me decía, ¿quién escribió la Biblia? ¿No fueron los hombres? Es un invento de los hombres, pues me decía. Sí, eso solamente ocurre porque el Espíritu Santo no está en las personas. Porque una persona que no es guiada por el Espíritu Santo no va a poder entender la maravillosa manifestación que hay en la Escritura y la relación que este libro tiene, cómo Dios de manera sobrenatural ha estado utilizando desde la creación a los hombres para transmitir esta verdad y esta revelación que hablan de una sola cosa: la miseria nuestra, la redención y la vida eterna. No hay otro texto, no hay otra cosa que nos esté revelando las Escrituras. Dios ha querido que su iglesia tenga en sus manos esta revelación. Las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La fe es un don de Dios. La fe no la podemos adquirir de ninguna otra manera si Dios
no la pone en nuestro corazón. Las Escrituras son inspiradas por Dios para que tengamos la seguridad de que lo que en ellas están escritas ha de ser necesario para nuestra vida. Dice, la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La confesión de fe de nuestra forma, de nuestro credo, dice: la autoridad de las Sagradas Escrituras, por las que ellas deben ser creídas y obedecidas, no dependen del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente del de Dios, quien en sí mismo es la verdad. El autor de ellas es Él y deben ser creídas porque son la palabra de Dios. Esta es la Confesión de Fe, capítulo 1, párrafo 4. Entonces, amados hermanos, nuevamente podemos decir que las Escrituras nos hacen sabios para la salvación por la fe. Un último aspecto importante que tienen las Escrituras para la vida de los creyentes es que este es el único libro que puede realmente transformar la vida de las personas. Hay muchos libros que se han escrito, libros muy hermosos, que todos nosotros podemos tener acceso y podemos leer, pero ninguno de ellos tienen este poder que dice el apóstol Pablo también en Romanos, que es poder de Dios para salvación. No hay otro libro que sea capaz de transformar la vida de las personas. No sé si les tocó alguna vez ver algunos programas de televisión que se reían de evangélicos, porque muchos evangélicos que predicaban en la calle decían: yo antes era un ladrón, yo antes era un alcohólico y ahora el Señor me ha cambiado. Y se burlaban de eso, porque no pueden entender lo que esto significa. El cambio que puede operar el Espíritu del Señor en la vida del hombre cuando uno se encuentra en la Escritura es un cambio extraordinario. ¿Y cómo no gritarlo? Yo antes era esto y hoy día el Señor me ha cambiado. No hay otro libro que pueda hacer eso. Me acuerdo la historia de un pastor también que él comentaba, era un pastor de esta región. El sobrenombre que él tenía era el último de los Mau Mau, dice que le decían. Porque era una persona, parece, muy revoltosa. Él era un joven muy desordenado. Y escuchaba una vez su testimonio y él decía que leyendo las Escrituras, él vio a Jesucristo mientras él leía la Escritura. Porque su madre era una persona de fe, era una persona que había creído y enseñaba a su hijo. Pero este era revoltoso. Y entonces un día leyendo las Escrituras, él contaba cómo Jesucristo se le había revelado. Esa es la maravilla y lo sobrenatural de este libro. Hay otros libros que son, como digo, muy valiosos, pueden ayudarnos. Existen muchos libros hoy día que se escriben para el autodesarrollo o el autocrecimiento, pero no hay ninguno que pueda ser capaz de transformar la vida de las personas. Solamente las Escrituras. La palabra del Señor debe ser entonces la que moldea la vida de los creyentes, pero también la palabra del Señor nos permite entender qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. En Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo está diciendo: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendáis cuál es la buena voluntad, la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros no tenemos las Escrituras y estas nos están impactando nuestra vida, ¿cómo vamos a conocer lo que Dios quiere o espera de cada uno de nosotros? La única manera, amados hermanos, de saber cuál es el plan y el propósito de Dios es conociendo las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dice el texto, y tiene un propósito. Y el propósito entonces es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amados hermanos, cantábamos: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Nuestra vida debe ser impactada por las Sagradas Escrituras, porque de esa manera entonces nos van a permitir vivir, como decía Romanos, cumpliendo la voluntad de Dios. Porque de esa manera nos va a permitir también desarrollar una vida con una ética diferente, una ética distinta a la ética que nos enseña la sociedad y la que nos enseña el mundo. Vamos a ser creyentes distintivos y vamos a poder
relacionarnos de una manera diferente, no solo entre nosotros en la iglesia, sino también en nuestro entorno. ¿Cuántas veces leemos lo que ocurre, los hechos de violencia que han marcado a nuestra sociedad en el último tiempo? Yo no sé si ustedes recuerdan, hubo la semana pasada 2 episodios que hablan de esta violencia desmedida. Uno era el conductor que le tira el auto a un funcionario policial. Otra era una persona que está comprando el producto de la rabia, sale, va a su camioneta, toma una herramienta, la tira hacia la tienda y finalmente mata a una persona que no tenía ninguna relación con el motivo de su rabia. Esta violencia es el producto de una sociedad que quiere desarrollarse sin conocer al Señor. Nosotros, amados hermanos, tenemos a la palabra del Señor que debe impactar la vida para desarrollar una vida diferente, para tener que decir en el momento adecuado, para conducirnos con honestidad, con rectitud, es decir, para glorificar a Dios, que es el propósito por el cual hemos sido creados. Amados hermanos, no olvidemos lo que dice finalmente este versículo. Hemos sido llamados entonces para estar preparados para toda buena obra. También esto lo dice hablando a los filipenses, que hemos sido llamados para andar en toda buena obra, la cual Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. La palabra del Señor, amados hermanos, debe ser la única regla de fe y práctica en nuestra vida, porque eso nos va a permitir entender quién es Dios y qué espera de nosotros. Nos va a permitir desarrollarnos de una manera diferente con nuestros hermanos y nos va a permitir entonces hacer todo para la honra y gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos, en esta mañana.